Son las 7 horas con 41 minutos. Saludamos al licenciado Ramiro Vela. Él es asambleísta, integrante de la Comisión Permanente de Fiscalización y Control Político. Representa a la provincia de Tungurahua y es aliado de ADN. Licenciado Vela, se va perfilando una situación enormemente compleja y que puede recibir una serie de adjetivaciones, una situación bastante macabra también en estas oscuras relaciones entre el poder políticos ecuatorianos y las mafias a través de las investigaciones que hace la Fiscalía. Esto puede y debe llevar a reconsideraciones sobre la forma en la que se viene interactuando con otros grupos políticos por parte de ADN en la Asamblea Nacional. ¿Cuáles han sido sus primeras reflexiones? Muchísimas gracias, un gusto saludarles a la SUAY, a Cuenca y a todo el país. Bueno, creo que ratificar lo que habíamos dicho en una entrevista tiempo atrás con usted, y lo he dicho desde el primer día, una cosa es un acuerdo y otra cosa es un pacto. Los acuerdos parlamentarios, los acuerdos dentro de la legislatura, se dieron para generar una gobernabilidad y se dan para generar proyectos positivos para el país, no para ocultar nada y peor, para tapar actos como los que acaban de salir a la luz. Como periodista sabía lo que estaba pasando, lo hemos investigado muchísimos años, hemos visualizado de una u otra manera desde afuera la injerencia que han tenido ciertos partidos políticos, unos en la política a su tiempo y otros en la política legislativa, como lo dijo la propia fiscal. No es nada nuevo que varios casos se muevan, si no es por dinero, por la presión de grupos de poder. Y hoy acaba de salir a la luz esto, más aún cuando ayer escuchaba en un medio nacional a María Josefa Coronel, ex miembro de la Judicatura, decir que a su tiempo alertó al líder de un partido político. Eso quiere decir que además de el rumor o esa verdad que todos lo sabíamos, pero que no queríamos aceptarla, tal vez, los miembros de la Judicatura a su tiempo alertaron a los líderes de estos partidos políticos de que había una persona que estaba hablando a su nombre y que estaba haciendo gestiones. Y eso es más macabro, usted utilizó esa palabra, de lo que podíamos pensar. Sabiendo lo mal que estaban haciendo, no hicieron nada para controlarlo. Pero ese pacto de gobernabilidad, porque así se lo llamó, va a continuar. Van a continuar los legisladores de ADN interactuando, además cumpliendo determinados objetivos en forma conjunta con su voto en la Asamblea, con los socialcristianos y con la Revolución Ciudadana. Yo le voy a poner un ejemplo práctico, porque a los ciudadanos siempre es importante decirle las cosas de la manera más sencilla. Si yo necesito trabajar, por ejemplo, la ley económica urgente de turismo, que ya revisamos con el ministro, y va a beneficiar al turismo para Cuenca, al turismo para Galápagos, al turismo para Ambato, para mi provincia, yo no voy a escoger los votos. La Asamblea tiene la responsabilidad de aprobar las leyes por votos. Es decir, no por un escándalo de una persona, de un movimiento político, nosotros como país podemos dejar de aprobar las leyes. Y le voy a dar otro ejemplo práctico donde no funcionó ningún acuerdo y donde no funcionó ningún pacto. El COI. ¿Por qué está archivado en este momento el COI? Pese a que el 90% de esas reformas del COI son positivas por dos artículos, el 81 y una transitoria, que no eran positivas para el país. Eso se llama madurez, por lo menos en mi caso, así yo lo manejo. Ayer se hablaba de un tema de los trabajadores, crear más sindicatos, crear la posibilidad de que ya no sean solamente los sindicatos grandes los que puedan activarse en este momento, sino que se creen grupos pequeños de sindicatos. Yo estoy en contra de aquello. Así el resto de movimientos políticos estén a favor. ¿Qué quiere decir? Que es una asamblea que tiene que hablar en base a los intereses generales y a los intereses del pueblo. Y los votos no van a cambiar por un tema de la judicatura. Las mayorías van a mantenerse hasta las próximas elecciones. Sin embargo, asambleísta, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Quizás mucho de esto va a depender también, que considera usted, si se mantiene o no el acuerdo entre el Partido Social Cristiano y el sector del correísmo. Y con todo lo que ha ocurrido, caso Metástasis, caso Purga, todo apunta a un futuro bastante cercano, a un juicio político a la fiscal general Diana Salazar. Le escuchamos a Vicente Tallano, él decía que
no se sumarán a este juicio político, pero sin embargo el correísmo tiene sus objetivos puestos en la sanción y destitución de la fiscal. En este caso, ¿cuál será la actuación de ADN y cómo operará respecto de este acuerdo con quienes habrían sido sus dos aliados inicialmente? A ver, vuelvo a repetir algo que es importantísimo. La gente hay que decirle las cosas como son. No es que se busca operar un juicio político contra la fiscal. El juicio político contra la fiscal se va a dar porque la norma legislativa permite que con 30 votos usted pueda llamar, con 30 firmas de asambleístas, usted pueda llamar a juicio político a ciertas autoridades. En el caso de la fiscal ya está llamada a un juicio político. Antes de Metástasis, antes de Purga, ya estuvo llamada. ¿Por qué? Porque el principal objetivo de un grupo político que tiene mayoría en asamblea, y tiene mayoría en asamblea porque los ciudadanos votaron por ellos, 51, necesitaron menos de su mayoría para llamarla. Y en el orden de prelación, el juicio político de la fiscal será para el mes de mayo. Eso usted ya no lo puede cambiar. El juicio político contra la fiscal se va a dar porque usted, no, a menos que retiren las firmas, a menos que retire el proponente la posibilidad de que siga en la comisión de fiscalización, pero yo creo que no lo van a hacer. Otra cosa es que se logre la destitución. Por lo menos yo me he pronunciado, creo que la fiscal de la Nación es una de las pocas autoridades que ha hecho las cosas bien. Y no es un pronunciamiento hoy, ni como miembro de la comisión de fiscalización, ni como asambleísta. Lo hice antes como periodista, como ciudadano, y hoy lo ratifico. Pero a mí, ¿qué me tocará como miembro de esta comisión? Escuchar las pruebas de cargo, de descargo, ser parte de ese proceso, la legítima defensa y el debido proceso que tenga que cruzar cualquier interpelado en juicio político, y luego el Pleno tendrá que decidir. De mi parte, yo ni siquiera creo que debería haber el juicio político, pero las condiciones legislativas permiten que con 30 votos ese juicio político se dé. ¿Qué llevó, hablando del pasado reciente asambleísta, a ADN a apoyar finalmente la destitución de Murillo en el Consejo de la Judicatura? Se dijo por parte de varios integrantes de ADN, unos que no lo harían, otros que analizarán a fondo las cosas, pero aparentemente allí esta mayoría funcionó. ¿Qué razones hubo de por medio? ¿Y qué argumentación habría en el sentido de que esto no va a volver a suceder en el caso de la fiscal? Un juicio en contra de la fiscal cuando existen evidencias, diríamos que rayan con un escándalo mayúsculo, cuando se ve que Fabiola Gallardo, expresidente de la Corte del Guayas, con Mayra Salazar venían actuando en forma conjunta, con apoyo de legisladores del Partido Social Cristiano, y pretendían lograr un resultado final, reemplazar a Diana Salazar por Fabiola Gallardo. Además, que en el camino cometían infracciones graves, gravísimas, en este caso Mayra Salazar, como esto de operativizar la difusión de un vídeo de los lobos, que aparentemente se va convirtiendo en una pieza clave para llegar a conclusiones sobre quiénes planificaron el asesinato a Fernando Villavicencio. A ver, tres cosas. La primera, lo que usted acaba de decir, el concepto de la judicatura, de justicia que ciertos asambleístas tenemos, y que es depurarla totalmente. Creo que primó mucho también el hecho de que una juez suplente renunció en medio juicio político, porque se hablaba de que si se sacaba a una persona, otra que estaba vinculada directamente a otro sector político iba a ingresar en su reemplazo. ¿Qué se prefirió? Se renunció a ese cargo por parte de una jueza de apellido Celi, y la posibilidad de ingresar a alguien totalmente nuevo mediante una terna que entiendo, luego de todo lo que está pasando, porque Ecuador tiene un problema. Cada vez que nos pasa estos escándalos no aprendemos. Ojalá la asamblea, no depende de un solo asambleísta, sino todo el cuerpo y de las bancadas, ojalá la asamblea sepa escoger correctamente una terna con jueces probos y con jueces que no estén vinculados a la justicia. Y la otra es que lamentablemente el país en todas las instituciones está copado de gente que tiene relación política. Todos los cargos políticos en el país, ministerios, cortes, judicatura, fiscalía, en el tema del Consejo Nacional Electoral, todos responden a alguien, todos tienen un patrón. Usted acaba de decir el tema de Mayra Salazar. Yo soy comunicador, periodista, he manejado comunicación institucional de municipios, universidades.
del gobierno provincial y sabemos cuál es nuestra responsabilidad, pero esta señora lo comercializaba, se convirtió en una prostitución total de la comunicación dentro de un consejo de la judicatura. Entonces, razones suficientes para empezar de cero, razones suficientes para tratar de cambiar la justicia. Que algunos asambleístas de ADN hayan manifestado en un momento que no estaban de acuerdo, eso también habla de que no votamos solamente o no venimos solamente a levantar la mano, sino que hay asambleístas, y habemos asambleístas, no voy a incluir, que lo pensamos, escuchamos, revisamos lo presentado y al final tomamos la decisión. Bien, ¿qué deriva piensa usted sobre estos temas? ¿Deberían tomar las cosas? ¿Van a reunirse los asambleístas de esta alianza de mayoría? ¿Lo van a hacer los de ADN en forma particular? ¿Van a hacerlo quienes están adheridos a ADN, como es su caso? Nosotros ya nos reunimos, ya tomamos una postura. Es más, si usted revisa los medios nacionales, yo fui uno de los voceros ya de que no vamos para nada a permitir, a justificar este tipo de acciones. Más bien ratificamos nuestro apoyo a la Fiscalía, ratificamos nuestro apoyo a todas las instituciones de control, caiga quien caiga, exasambleístas, excoroneles, exmilitares, exjueces. Si están involucrados en este tipo de cosas, tienen que caer y tiene que haberse el seguimiento necesario para saber si eso quedó ahí o si hay todavía muchos de estos malos elementos ingresados dentro de todas las instituciones. Justamente hoy va a ser la segunda convocatoria. En minutos salgo para la Comisión de Fiscalización de la excomandante de la policía, Tania Varela. La semana anterior no acudió a nuestra convocatoria, perdón, el día lunes no acudió a nuestra convocatoria. Queremos saber qué pasó con el tema de narcogenerales, porque si Metástasis ya involucró a la policía, este purga vuelve a involucrar a operadores de justicia y también para operar la justicia es necesario el tema de la policía. Entonces, la apertura total de la bancada de ADN, la apertura total de quienes somos parte de la Asamblea para que estas investigaciones continúen. Y yo creo que sí es necesario un pronunciamiento oficial, que no se ha dado por dos razones. La primera, porque actualmente el presidente Henry Kronfleck no está en el país, sé que llega el día de hoy, ojalá mañana pueda tener su pronunciamiento como Asamblea Nacional. Y la segunda es porque Viviana Veloz, que es la vicepresidenta encargada en este momento, seguramente, como ya lo han dicho, están esperando una reunión de su bancada. Pero la nuestra es combate total a la corrupción y no tapar absolutamente nada de lo que pasa. Si la Asamblea tiene que ser investigada, que lo sea. Bien, vayamos a otro tema que tiene entre manos la Asamblea, y esta es la revisión del presupuesto general del Estado, que tiene aproximadamente 2 semanas más para pronunciarse. Como ha visto usted este tema, hay varios analistas que la critican, la califican de una proforma inconsistente y de una imagen que deje el manejo de la deuda externa que la hace insostenible. Entre varios temas, varias falencias de esta proforma, está la emisión de unos 6.300 millones de dólares en bonos del Estado que nadie sabe en dónde se va a colocar. Las únicas conclusiones o sospechas que se llegan es que podría echarse mano de nuevo de dineros del banco del IES. Sobre este tema concreto, ¿ha podido usted revisar? ¿Tiene alguna conclusión? Bueno, le voy a ser sincero, yo no hablo mucho de cuando no me involucro en los temas. Por mi condición de asambleísta de fiscalización, he estado estos días 100% metido en tema de fiscalización y más aún en el tema de la construcción económica urgente de turismo. Ayer estuvimos con el ministro de Turismo en la Asamblea. Hoy vamos a estar nuevamente, luego de mi comisión de fiscalización, salgo a la comisión económica generada al sector turístico. Sin embargo, en generalidades le puedo decir que por lo menos la proforma, de lo que yo he visto, cumple con los parámetros de aumento en base al PIB, de educación, en el tema de salud, en el tema de seguridad hay un gran incremento. Sí, nos preocupa saber de dónde se va a sacar dinero más bien el gobierno para cumplir ciertos temas. Sé que, por ejemplo, no ha habido, o dentro de la proforma no está ese pretendido incremento a los aportes de la seguridad social, no consta. Además que en actual proforma no consta el tema del nuevo impuesto IVA y tampoco los nuevos impuestos de las utilidades especiales. Espero esta semana poder ingresar un poquito más al tema. La comisión todavía no ha hecho sus observaciones,
pero vamos a estar atentos a los reclamos de algunos sectores para saber si eso es cierto o no es cierto. Que estamos con una deuda internacional insostenible, lo sabemos, con una deuda interna, sobre todo el tema del IES, va a ser muy importante, y le adelanto que ya está el informe para la reestructuración del Consejo Directivo del IES y la reestructuración del IES. El informe ha sido ya casi aprobado para que vaya al Pleno, y esa va a ser otra de las leyes importantes que la vamos a tratar la próxima semana. ¿Qué agenda tienen adicionalmente en la Asamblea, en el Pleno? ¿Se abrirá quizá un espacio de reflexión sobre la problemática que está poniendo de nuevo en entredicho a la Asamblea Nacional y a sus figuras, particularmente a Henry Kronfle, el presidente de la Asamblea? Yo creo que sí, yo creo que es necesario, y creo que es por salud interna. Por eso le decía yo que creo que el presidente, al ser vocero de toda la Asamblea, y por supuesto al ser miembro de este partido político, inclusive hace pocos minutos veía a través de redes fotos de que este señor habría aparecido en algún evento al inicio de esta nueva temporada, pues seguramente tendrá que comentar. ¿Se refiere a Muentes usted, al ex asambleísta? Sí, me refiero a Muentes, el ex asambleísta. Aparentemente, hoy que tuve otra entrevista previo a la suya, me enseñaron ciertas fotografías, me comentaron ciertos temas, pero ¿quién mejor para hablar del tema? ¿Quién estuvo ahí, no es cierto? Y creo que el presidente tendrá que generar un comunicado personal como presidente, miembro del partido y además de la Asamblea. Pero vuelvo a repetir, en el caso nuestro, como bancada ADN, en mi caso, me he pronunciado en que hay que tener toda la apertura para la Fiscalía y para las autoridades de control para saber qué es lo que pasó dentro de la Asamblea, y sobre todo, lo más importante, como siempre digo, en temas de fiscalización, para que no vuelva a pasar. En el tema de la agenda, hoy tenemos nuevamente la comparecencia del comandante de policía. No sé si la excomandante Tania Varela va a asistir. Hoy tenemos también un tema de la ley económica urgente. Vamos, el día de mañana sé que va a haber un pronunciamiento de cambio del orden del día para generar un pronunciamiento oficial desde la Asamblea de respaldo total a esta investigación, especialmente a la Fiscalía, y eso es parte de nuestra jornada. ¿Cree usted, licenciado Vera, y con esto concluimos, que la investigación tiene que llegar hasta el líder social cristiano y de madera de guerrero Jaime Nebot, como lo sugiere una ex directora del Consejo de la Judicatura del Guayas, como lo sugiere Cristian Zurita, basado en investigaciones y denuncias periodísticas? Yo le voy a decir algo que para mí es fundamental. No hay que obstaculizar ningún trabajo de la Fiscalía. Llegue a donde tiene que llegar. Llegue a donde tiene que llegar. Entiendo, y creo que va a ser muy importante lo que pase en las próximas 48 horas, porque ayer se conoció que ya hay la cooperación eficaz de 2 personas. Y usted sabe que cuando hay cooperación eficaz quiere decir que va a contar ciertas cosas que a lo mejor dentro de la investigación no estaban claras. Y si tiene que llegar, no solamente a un líder, si tiene que llegar a varios sectores vinculados con la judicatura, vinculados con la política, vinculados en la Asamblea o vinculados en gobierno, lo tiene que hacer. Necesitamos un baño de verdad, no solamente dentro de la Asamblea, sino en el país. Ratifico, este es un momento histórico para el Ecuador, con una muerte cruzada, con un presidente que está luchando contra la delincuencia y la corrupción, con una Asamblea que tiene caras nuevas, rostros nuevos, y que queremos la verdad. Que Dios bendiga al Ecuador y que todo esto salga a la luz, y que se cuiden los que quieren hacer cosas malas, porque ahora vemos que podemos actuar con justicia. Bien, gracias, legislador, por habernos atendido. Muy amable, gracias a ustedes, un gusto saludarlos. Declaraciones del licenciado Ramiro Vela, legislador por Tungurahua, uno de los aliados a ADN.